Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliet Riaño. El tapón del Darién es una selva tropical lluviosa que comparten Panamá y Colombia y es la única ruta para el tránsito terrestre de sur a Centroamérica. En los primeros 9 meses de 2022, más de 151.000 migrantes cruzaron ese paso, considerado el más peligroso de América Latina. Nuestro periodista Jorge Hurtado visitó la provincia del Darién en Panamá y conversó con algunos migrantes. Sobrevivieron a la selva. En estas embarcaciones, cientos de migrantes arriban diariamente a su primer contacto con la civilización tras cruzar el Darién, el trayecto más peligroso del continente que divide Colombia y Panamá. Wellington Jiménez, su esposa y su hija acaban de vivir una de las experiencias más temibles de su vida. Largas caminatas por fango, lodo, montaña, barranco, personas muertas que ni siquiera los familiares saben si están allí o no. Según las autoridades, en Puerto Limón arriban cerca de 1.000 extranjeros por día. La orden es llevar a estas personas hacia un centro de acogida para brindarles atención médica y comida. Néstor Pérez y su esposa Daniela también sobrevivieron al Darién, luego que la crisis económica de Venezuela los agobiara. Después de haber estado cerca de la muerte, invitan a reflexionar a otros migrantes para que no hagan el viaje. Tuve más de 10 oportunidades de la muerte aquí en la cara mía, para pasar esa selva, las montañas esas, eso fue horrible, horrible, no se lo decía a nadie. Muertos en la selva, personas tiradas que nadie sabe si lo van a recoger o no lo van a recoger. Dijeron demasiadas mentiras. Incluso cuando estábamos ahí mismo en la selva, caminen derechito por ahí que a 2 horas llegan, pasaban 12 horas y nosotros seguíamos caminando. Luego de pasar otros problemas de logística dentro de Panamá, muchos entran en desesperación por querer continuar su camino, como el venezolano Osmarguín Marquina, quien partió desde Colombia solo con su maleta con la que hacía entregas a domicilio. Temiendo por el nuevo gobierno, es la segunda vez que emigra. Sí da miedo, en pocas palabras, porque digamos que venía siendo lo mismo que Venezuela, con el presidente que se desmontó, aunque me critiquen, aunque me murmuren, o sea, me da igual. O sea, en verdad sí comenzó Venezuela cuando vivía allá. Esta entrevista es la prueba de vida para su esposa e hijo que dejó en Colombia. En la estación San Vicente los buses vienen y van con migrantes. Allí, las organizaciones humanitarias atienden las heridas que dejó la selva, pero el flujo los supera. Según las autoridades panameñas, en lo que va del año han muerto 18 personas cruzando el Darién. Solo en 2021 murieron 50 y quienes sobreviven se llevan uno de los peores recuerdos de sus vidas. Entre los migrantes que cruzan el Darién hay mujeres embarazadas, familias con niños e incluso menores que viajan solos. Y aunque con el tránsito masivo las autoridades han reforzado la seguridad en la zona de frontera, los riesgos se multiplican para estos grupos de personas. Esto encontró nuestro periodista Jorge Hurtado. Marla Fernández y su hija de 6 meses sobrevivieron a la selva del Darién. Cuenta que en su trayecto para llegar a Estados Unidos debió ser auxiliada por otros migrantes porque no tenía fuerzas para cargar a su bebé. Lo peor que viví en la selva, el desespero de ver sufrir a mi niña, porque sí sufren, los niños sufren y bastante. Los que dicen que los niños no sufren es mentira. Los niños sufren mucho en esa selva. Y pues no le deseo a ninguna madre que meta a sus hijos por esa selva. Marcos Vitora, mientras hacían su propia travesía, ayudó a mujeres y niños a salir de la selva. Caminando nos encontramos un niño que la mamá me los dio a mí para llevarlo adelante con el guía. Y yo tuve que cargarlo porque dejé a la mamá, la dejé muy lejos y tuve que esperarla a ella. Mira, aquí yo tengo al niño cargado, lloviendo. Ella tenía otra niña, pero como ella tiene un poco de peso pesado. Pero no solo los niños son vulnerables en este peligroso viaje. Las mujeres también están propensas a sufrir ataques sexuales. Grisbelis Oropesa, además de ser estafada por los coyotes, estuvo cerca de ser abusada. Pues sí me sentí un poco incómoda porque un indio me ofreció plata y no me querían dejar salir de la playita
porque quería que yo me acostara con él y él me iba a dar $200. De verdad que sí, violan a mujeres, sí las violan. Es un poquito complicado para nosotras las mujeres, yo tuve suerte, gracias a Dios. Pero su caso no es aislado. Pese a que las autoridades panameñas son conscientes de los delitos, argumentan que lo impenetrable de la selva no les permite actuar a tiempo contra los criminales. Las denuncias que presentan ellos son de robos por parte de originarios pues, del sector que se aprovechan de la vulnerabilidad de estos migrantes que vienen en ese afán de llegar a Norteamérica y Canadá. Adicional, pues hay algunas femeninas que presentan denuncias ante el Ministerio Público de violación. Las víctimas de la travesía son incalculables. No hay manera de tener un registro de niños muertos o de mujeres violadas. El miedo a las amenazas de las bandas violentas y decir que los hijos quedaron muertos en la selva impide obtener datos fidedignos. Es algo que los migrantes prefieren borrar de su memoria y continuar su camino. Los datos de los servicios migratorios de Panamá revelan un ingreso récord de migrantes por sus fronteras en 2022, por lo que el país pide acciones regionales urgentes para enfrentar este éxodo. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Sigan con más información en France 24 y France24.com.